Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquistó. Siempre te amaré, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús. Muy buenas noches, hermanos. Hoy día jueves 8 de octubre del 2020 y en esta noche de estudio y oración de nuestra iglesia, Alianza Cristiana y Misionera Hollywood, me toca empezar este primer bloque de oración. Y antes de hacerlo, vamos a tener una lectura de la palabra del Señor. Ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículos 25 al 27, dice la palabra de Dios así: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Teniendo este pensamiento que la iglesia es un cuerpo y todos somos miembros de ese cuerpo, y cuando a uno adolece de algo, todos nos condolemos con él, y si uno recibe honra o victoria, también nos gozamos con él. Teniendo este pensamiento en mente, vamos a iniciar nuestro tiempo, nuestro primer bloque de oración, y les invito primero a tener este momento de oración para continuar con estos motivos. Padre Dios, gracias porque en esta noche tú nos permites juntarnos, reunirnos, estos miembros que son de tu iglesia, de Alianza Cristiana y Misionera de Hollywood, y aún otros que son invitados, amigos, y que nos siguen a través de este medio. Señor, queremos entrar a tu presencia. Queremos entrar a tu presencia sabiendo que somos miembros unos de otros y todos somos miembros de ti en tu cuerpo, Cristo Jesús, porque tú nos salvaste, nos redimiste, nos salvaste y nos hiciste un pueblo tuyo, Señor. Somos tu familia, te honramos y te damos la gloria y la honra. Señor, hoy queremos interceder a ti, en primer lugar, por los cultos de adoración, Señor. Cada domingo hemos vuelto a reunirnos en tu iglesia y, Señor, queremos tener esa libertad para entrar a tu presencia, adorarte, alabarte. Y, Señor, dirige a nuestros hermanos que nos guían en la alabanza, en la adoración, en cada parte de los servicios. Señor, bendice a tu siervo con tu palabra. Señor, dale salud, cuidado. Y, Señor, queremos orar por nuestros hermanos que en estos momentos tal vez están afligidos con alguna enfermedad o están recuperándose, Señor. Oramos por nuestro hermano Walter Molina, por Héctor Herrera, por Benjamín Hoyos, por Stephanie de Hoyos, Señor, por nuestra hermana Josefa, madre de Marta Elvírez, por Marisol Tavera,
prima de Celia Acosta, por el niño Enrique Rodríguez, nieto de Alicia Rodríguez, y por nuestra hermana Leticia Gil. Señor, ellos están adoleciendo de alguna enfermedad o se están recuperando. Señor, rogamos que tú le bendigas y le fortalezcas en este tiempo, Señor. Gracias porque tú, Señor, siempre nos estás dirigiendo y acompañando en cada momento de nuestra vida. Oramos, Señor, por que tú nos intervengas en estas próximas elecciones presidenciales, Señor. Sabemos, Señor, que cuán importante es para esta nación. Sabemos lo que está aconteciendo, Señor, en medio de todo esto. Pero te rogamos, oh Dios, en tu misericordia, en tu gracia, que tú tengas a bien obrar en este país, en esta nación. Haz tu voluntad, Señor, en este medio, colocando y poniendo al presidente que tú has decidido poner otra vez en ejercicio en esta nación. Gracias, Señor, por lo que tú harás, Señor. Oramos, Señor, por la próxima reunión de la alianza, Señor, de esta organización, Señor, que tú dirijas esas elecciones para el nuevo presidente que va a dirigir el distrito, Señor. Rogamos que tú lo hagas con tu gracia y tu bondad, Señor. Oramos también para que tú proveas, Señor, los medios, los recursos para cada hermano de nuestra congregación, sea el trabajo, sea lo que fuere su necesidad de alimento o de movilidad o de deudas, Señor, de este tiempo. Es muy difícil, Señor, que estamos pasando, pero tú eres bueno y misericordioso, Señor. Provee para cada necesidad de cada hermano a la iglesia y para tu misma iglesia, Señor, para que podamos también suplir cada necesidad que tenemos, Padre Santo. Oramos, Señor, también por este nuevo ministerio con los niños a través del internet y todo lo que están haciendo los niños, Señor. Oramos que tú le des sabiduría a los maestros, a los que dirigen, Señor, y usa este medio, Señor, para llegar a cada niño, Señor, en cada lugar de nuestra comunidad y fuera de ella, Señor. Usa tú este medio para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Gracias por este ministerio. Lo encomendamos a ti, oh Dios, para que sea hecha tu voluntad y a través de ello, Señor, que tu bendición llegue a cada hogar, a cada niño de cada lugar, Señor. Gracias una vez más por tu misericordia y tu bondad. Dirige tú a tu iglesia, Alianza Cristiana y Misionera acá de Hollywood. Bendice a tu siervo, el pastor Gustavo, y a todos los miembros y líderes de la iglesia y a aquellos que nos dirigen, Señor, en los diferentes ministerios. Gracias por tu bendita gracia y voluntad. A ti nos encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo. Aleluya. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad.
nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de... Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro tiempo y servicio de estudio bíblico y oración. Y siempre estamos en contacto, especialmente unidos a través de la oración y unidos a través de la palabra de Dios. Qué bueno que podemos compartir nuestras propias cargas, necesidades espirituales, que mientras estamos en este mundo siempre hay desafíos, siempre hay situaciones que nos tocan atender en cada circunstancia. Y en todo tiempo ahí está la presencia de Dios con nosotros, la dirección del Espíritu Santo, el consuelo, la lámpara, que significa la palabra de Dios para nosotros. Y qué grato es regresar a la palabra constantemente. Esta noche vamos a culminar, Dios mediante, nuestro estudio a las epístolas del apóstol Pedro. Ya habíamos terminado anteriormente la primera epístola. Esta noche vamos a concluir con la última sección de la segunda epístola de Pedro. Y antes de orar, vamos a leer la sección que nos corresponde. Y quiero invitarle a que abra su Biblia en 2 de Pedro, capítulo 3, los versículos 14 al 18. Es la última parte, como digo, de esta epístola. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 18. Y dice el apóstol Pedro: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos. Amado Padre, te damos las gracias por tu santa palabra. Te damos las gracias porque es el ancla más segura para nuestra vida cristiana. Gracias porque tú la dejaste para nosotros a lo largo de la historia de la Iglesia, Señor, como el recurso que tú nos has dado para que por ella crezcamos para salvación. Bendícenos esta noche, Señor, con tu presencia y con tu palabra en medio nuestro. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Pedro ha sido un apasionado de la palabra de Dios y lo que ella significa para nosotros. Hay una palabra que es constante en las epístolas de Pedro y implica lo trascendente que es que el creyente esté asido de la palabra de Dios, como también lo ha señalado Pablo
en muchas ocasiones, pero además que el creyente se mantenga creciendo constantemente. Y vamos a mirar que la carta finaliza con ese tema: crece, crece, sigue creciendo constantemente en tu conocimiento de Dios, pero también de su palabra, y además crece en la gracia que Cristo nos ha entregado. Ya él había dicho que tenemos que ser diligentes mientras estamos en espera de la segunda venida del Señor. El verso 14 dice que debemos procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Ser hallados por Él cuando Cristo venga por segunda vez. Y a eso hay que ponerle mucho esfuerzo, mucha expectativa. La palabra diligencia, él también la utilizó en la primera parte de su epístola, cuando él habla de las virtudes que en nuestra vida cristiana tienen que operar, pero también tienen que ir avanzando gradualmente. Recuerde usted lo que Pedro dijo al comienzo de su segunda carta, en 2 Pedro capítulo 1, versículo 5. Él dijo: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añada a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Decíamos que Pedro presenta la figura como una escalera, ¿no? Que uno comienza diligentemente a su vida cristiana, tiene que añadirle. Y añadir significa desarrollo, crecimiento, avance. La vida cristiana no puede quedar estacionada, no puede estar estancada, jamás. La vida cristiana es un desarrollo, un crecimiento constante, como Pedro lo graficó cuando un niño nace. Esencialmente, para que crezca, tiene que alimentarse. Y él dijo en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea, pura, para que por ella crezcáis para salvación. Y otra vez la palabra crecer. Pedro nos anima a que si vamos a crecer, si vamos a subir esa escalera de virtudes que tenemos que añadir a nuestra vida cristiana, el conocimiento de la palabra, el alimento de la palabra es esencial. Y con ello, él dice que tenemos que ser diligentes. Dice el versículo 14, procura con diligencia ser hallados por él. Estoy en 2 Pedro 3:14. Ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Yo lo mencioné el jueves pasado, que contrariamente a lo que Pedro había señalado de los falsos profetas, ¿se acuerdan? Que a los falsos profetas sí estaban realmente afectados, manchados por su propia perdición y corrupción, y que
la categorización que Pedro hace de la vida cristiana es que cuando Cristo venga, no nos avergonzaremos delante de Él, porque estamos viviendo diligentemente una vida sin mancha y una vida irreprensible en paz. Yo creo que reiteradamente tanto Pedro como el apóstol Pablo han señalado la importancia que significa tener una vida santa y sin mancha, tal como es la vida misma del Señor Jesucristo. Ustedes recordarán en la primera epístola, cuando Pedro habla acerca de Jesús, en el capítulo 1 de la primera carta de Pedro, el versículo 19, él dijo estas palabras: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Cuando Pedro usa la palabra sin mancha, cuando él dice en el 3:14 que tenemos que ser hallados por él sin mancha, ni tampoco contaminación, porque vivir en esa condición es imitar al Maestro. Él es el Cordero sin mancha, Él es el Cordero irreprensible, y es la actitud que señala Pedro que los cristianos tenemos que tener. En 3:15 de 2 Pedro, él añade diciendo: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿De qué cosas? De lo trascendente, de la importancia que significa la salvación, el programa de Dios para salvar a la gente. Él reitera, es su tesis correcta, que la paciencia de Dios es para salvación y que durante este intervalo hemos de vivir una vida sin mancha, irreprensible. Y Pedro cita a Pablo porque Pablo en su carta a Romanos, en su carta a los Efesios, una y otra vez habla de esta salvación tan grande que aún Pedro dice, hay secciones que no son tan fáciles de entender. Imagínate cuando Pablo habla de la teología de la salvación en su carta a Romanos, de la salvación de Israel y cómo el pueblo gentil ha sido añadido a esta gracia de Dios. Y él dice que aún a pesar de toda esta doctrina de la salvación que Pedro y Pablo han desarrollado, los falsos maestros, en el verso 16 Pedro les llama los indoctos, los inconstantes, tuercen también las escrituras para su propia perdición. Hasta la última sección de su carta, Pedro sigue alertando, advirtiendo a la iglesia de falsas enseñanzas, de falsos maestros, que la mejor manera otra vez de cuidar y proteger a la iglesia es que la iglesia se mantenga en constante crecimiento, en acercamiento a la palabra, en acercamiento al Señor, en el crecimiento de su gracia. Dice Pedro, tenemos que crecer constantemente en las Escrituras. Y cuando él lo señala, hace una mención, cuando él dice amados, amados, tengan memoria en el 3:1, amados, no ignoréis, amados, en el verso 14,
3:14, procura con diligencia. Y finalmente en el verso 17 él dice, amados, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Perdón. Pedro dice que el cristiano está llamado por Dios a mantener su fe, su lealtad, su fidelidad a Dios, y que esta actitud tiene que ser firme y que no podemos permitir que falsas enseñanzas y falsos maestros puedan atentar con la firmeza de la fe cristiana. Y entonces los verdaderos creyentes realmente no es que van a perder algo tan grande como la salvación, pero pueden ser afectados en su firmeza. ¿Y qué es esta firmeza? Es la confirmación de la fe, es la estabilidad del creyente que viene de su fe en la palabra de Dios, su conocimiento de ella, su capacidad para usar la palabra de Dios. Y por lo tanto es esta palabra la que hemos de compartir con el mundo entero, porque el Señor ha dicho que su paciencia es para que haya oportunidad en que muchas personas se salven. Como habíamos leído, la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Y cómo es que vamos a compartir de esta salvación? Bueno, a través de la palabra de Dios, porque la fe, como hemos señalado, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, una de las alertas que Pedro señala, que cuando evangelizamos tenemos que presentar claramente la palabra de Dios, porque cuando dejamos a los nuevos creyentes y no los cuidamos, no los alimentamos con la leche espiritual, no les ayudamos en su desarrollo, vienen los indoctos, los inicuos, los falsos maestros, como dice Pedro, y se aprovechan, hacen presa de estos nuevos creyentes que recientemente han huido de estas cosas engañosas y estas artimañas del error. Y por eso que a los nuevos creyentes hay que adoctrinarlos bien, hay que enseñarles firmemente la palabra de Dios para que no caigan en estas garras de falsos profetas y falsos maestros. Entonces, cuando uno crece espiritualmente, uno lo hace con una constancia importante. No es que el crecimiento es esporádico, el crecimiento es de vez en cuando. Pedro dice, debemos crecer siempre. Y en el verso 18, léalo conmigo, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acuérdense que son casi sus últimas palabras antes de cerrar la segunda epístola. Y él dice otra vez, debemos crecer en la gracia. ¿Qué significa eso? Que tenemos que crecer en el carácter de Cristo, en el carácter que el Señor nos enseñó. Crecer, como dijo Pablo en Gálatas, en amor, en gozo, en paz, en paciencia. Crecer acorde a los frutos del Espíritu Santo que Él va forjando y formando en un carácter cristiano. Somos salvos por gracia, pero la gracia no termina allí. Dios nos salvó por gracia, pero también, como dice Pablo, tenemos que ser fortalecidos
por la gracia de Dios. Y también la gracia de Dios nos capacita para soportar la prueba, el sufrimiento, las circunstancias difíciles. También nos ayuda la gracia a dar para otros. Eso dice 2 Corintios 8:1. Y Colosenses habla de la gracia que nos ayuda a cantar, a adorar, a alabar al Señor. Y lo que es importante, como lo dijo Pedro, Dios es un Dios de toda gracia. Esto está en 1 Pedro 5:10. Dios es un Dios de toda gracia y que Él da gracia a los humildes, dice la carta a Santiago. Así que cuando estudiamos la palabra de Dios, aprendemos los diversos aspectos de la multiforme gracia de Dios. Lo que quiere decir es que hay suficiente gracia de Dios para enfrentar toda situación y todo reto de la vida. Pero por la gracia de Dios, dijo Pablo, soy lo que soy. 1 Corintios 15:10. Y eso ha de ser también nuestro propio testimonio. Lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos recibido, ha sido producto de la gracia de Dios. Y cuanto más nunca experimentamos la gracia de Dios, mientras no estamos muchas veces ya al final de que ya no podemos más, ya no podemos soportar más, y ahí es cuando al final de nuestros propios recursos viene la gracia de Dios para bendecirnos, para socorrernos. Y entonces crecer en la gracia significa llegar a ser más como el Señor Jesucristo, de quien recibimos toda la gracia que nosotros necesitamos. Pero además, el verso 18 dice Pablo que tenemos que crecer en el conocimiento, porque el conocimiento sin gracia es un arma terrible, pero la gracia sin conocimiento también puede ser algo superficial. Pero cuando crecemos en ambas áreas, es decir, la gracia de Dios y el conocimiento de Dios, es una bendición que edifica nuestras vidas y edifica también la vida de la iglesia. Entonces, podríamos ir concluyendo para decir que es importante que crezcamos de una manera equilibrada. El cuerpo saludable crece equilibradamente, crece saludablemente. Por ejemplo, debemos crecer en gracia y conocimiento. Debemos crecer en mantener un equilibrio sano. Y es el Espíritu Santo de Dios que nos da la fortaleza y nos capacita para mantener estas virtudes, estas áreas, en un sano equilibrio. Así que Pablo está diciendo, debemos crecer constantemente, no esporádicamente, no de vez en cuando, crecer constantemente en la gracia de Dios, en el conocimiento de Dios, porque es la mejor manera que podamos glorificar el nombre de Dios. Estas son las lecciones que hemos visto semana a semana de estas 2 epístolas de Pedro y que le damos gracias por todo lo que Él nos ha enseñado y queremos despedirnos con una palabra de gratitud. Señor, te damos gracias por tu palabra. Qué alimento, qué firmeza, qué seguridad y qué desarrollo tú otorgas en nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias por tu palabra
Gracias por todo lo que los apóstoles, los profetas nos han enseñado. Gracias por estas 2 epístolas que han sido, Señor, un alimento tan especial, tan lleno de lecciones espirituales, que a ti te damos honor y gloria y gratitud por todo lo que nos has dejado. Gracias por tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos de la Alianza Cristiana y Misionera de Hollywood, Dios les bendiga, Dios les cuide, Dios les proteja. Queremos saludarles, un saludo virtual a la distancia, pero con mucho cariño para aquellos hermanos que todavía no hemos podido ver en la iglesia por las circunstancias pues que estamos pasando, ¿no? Pero le damos gracias a Dios porque por lo menos tenemos estos medios, ¿no? Podemos orar, podemos escuchar los estudios, los servicios del domingo, y así pues el Señor nos permite seguir alimentándonos espiritualmente. Así es que a mí me ha tocado el segundo bloque y queremos orar al Señor por las peticiones, lo que está sucediendo. Pero antes de esto queremos una escritura que está en Apocalipsis capítulo 5, versículos 7 y 8, y me gustaría que viésemos esta escritura y meditemos en ella, hermanos. Dice la Sagrada Escritura: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían unas arpas y copas de oro llenas de incienso. Miren esto, hermanos, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Sí, esas son las promesas, hermanos. Cuando tú oras, tus oraciones no van en vano, hermanos. Sabes que Dios está escuchando, Dios está guardando esas oraciones en cofres de oro, no en cualquier sitio. Muy importante, hermano. Y en el momento dado, Dios ya puede obrar. Él va, según su voluntad, va a proceder a contestarnos. No en el momento que nosotros queremos, pero sí cuando Él vea necesario, que nos conviene. Nunca se atrasa, nunca se adelanta. Así es Dios, hermano. Este bloque de oración, que es el segundo, queremos orar y pedirle al Señor por estos contagios que están sucediendo, sobre todo de muertes a causa de este COVID-19. Queremos pedirle al Señor que el Señor detenga todo esto, ¿no? En su tiempo, ¿no? Y que el Señor ponga paz y confianza en nuestros corazones en medio de estas presentes circunstancias, ¿no? Que realmente se descubra una vacuna verdadera, efectiva, para combatir esta pandemia global. Sí, así también que Dios sustente y provea a aquellos hermanos que han perdido sus trabajos, le han reducido las horas, pues que nada, tranquilos, que Dios ha de proveer. También no queremos olvidarnos de nuestros misioneros y pastores que están allende los mares y que no cesan de predicar el Evangelio a pesar de toda esta situación. Entonces, pues, el corazón de ellos arde, hermano, independientemente de que están poniendo en riesgo sus vidas. Ellos siguen predicando el Evangelio porque no se puede detener el Evangelio de Dios. Esto hay que seguirlo hacia adelante y ellos están muy claros en esto. Oremos por nuestros misioneros y pastores que se encuentran dentro de todas estas circunstancias cumpliendo su trabajo, cumpliendo con ese llamado que Dios les ha dado. Así es que oremos todos, hermanos. Dios de los cielos, Dios bueno, Dios dueño de este mundo, del universo,
estamos delante de tu presencia, rogándote, oh Dios, Señor. Mira, hemos presentado estas peticiones que hemos mencionado, Dios de los cielos, Señor. Te pedimos, Dios, que tú, Señor, nos dé paz, nos dé tranquilidad ante esta pandemia que nos está azotando, esta plaga, Señor mío. Que nosotros, pues, no todo lo entendemos, Señor, pero sí sabemos que tú estás en control. Señor, y nos depositamos en tus manos en confianza de que tú has de obrar en el momento preciso y en tu tiempo, Señor, todo esto ha de pasar, Señor. Te damos, Señor mío, las gracias porque por nosotros tenemos la confianza de que, Señor, en ti, cuando estamos en tus manos, nos depositamos, Señor, en esa confianza que tenemos, Señor mío, de que tú estás en control. Lo creemos de todo corazón, que nuestras oraciones no son en vano, que nuestras oraciones tú las guardas en cofres de oro y para nuestra propia tranquilidad y para nosotros entender que tú eres el todo. Entonces tú contestas, Señor, tú contestas en el momento preciso y tenemos que entender eso así, de esta forma. Gracias, Señor, porque tú lo eres todo para nosotros. Gracias, Señor, porque tú cuidas de nuestros misioneros. Señor, tú cuidas de nuestros hermanos enfermos, Señor, en nuestras iglesias y alrededor del mundo, hermanos, Señor, que están pasando algunas difíciles circunstancias de enfermedad, Señor. Sé con ellos, cuídale, Señor mío, bendice sus vidas, Señor mío, con paz, con tranquilidad y con sanidad. Te lo rogamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los proteja. Un abrazo para todos.
ser, Señor, un adorador. Mi gozo será habitar en tu presencia. Mi gozo será contemplar en tu santidad. Con júbilo vendré a ti, te cantaré. Con júbilo vendré a ti, te adoraré. Tú me hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Yo estoy agradecido y quiero cantarte. Yo estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor,